México. Miguel Ángel, todo el auditorio para vos. Imagínate en este momento, 330 personas de 22 provincias te están mirando, incluso de algunos países limítrofes. ¿Viste? El público lo tenés. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias Ricardo. No, al contrario, gracias a vos. Agradecerle a ustedes y a Advanta que me dan esta posibilidad en conferencia online para poder desarrollar lo que venimos haciendo prácticamente del 2004 con el tema sorgo de segunda, las experiencias, los manejos, las innovaciones que le venimos dando y ya empezar a tirar datos de la última campaña del 2013-2014. Ya arrancando con el temario, como hablaba Ricardo, va a ir variando desde beneficios de sorgo en los establecimientos agrícolas, la diversificación que hacemos junto con el trigo, cómo lo insertamos dentro del modelo de rotación en la zona centro de Santa Fe, los conocimientos e innovaciones que le digamos al cultivo, el manejo, los pilares fundamentales como son fechas de siembra, fertilización, densidades y distancia de siembra, elección de híbridos, malezas, plagas y enfermedades. Y por último, rendimientos potenciales de los diferentes materiales. Primero voy a hacer una breve síntesis del área de trabajo del grupo. Hay una buena zona grande que es centro-sur de Santa Fe y una más pequeña que es centro-este de Santiago del Estero. En esta parte el sorgo no se maneja, hacemos solamente la rotación soja, maíz de segunda. Estas son las dos zonas que hablaba, centro Santa Fe, centro-este de Santiago del Estero. El régimen de lluvia de la zona del centro Santa Fe, más para que ustedes se ubiquen, es cerca de Rafaela, San Vicente, San Martín, San Jorge. Es un régimen de lluvia de 950 milímetros al año, son argilloles típicos los suelos. Al sorgo lo implantamos en suelos que van de clase 1 a 3, con materia orgánica de 1,8 a 3,2, fósforo disponible de 15 a 32 partes por millón. La actividad de los establecimientos es netamente agrícola y de muchos años de agricultura, casi 40 años muchos de ellos. En sus orígenes fue sojero y triguero. El grupo de productores que asesoramos en las zonas de 50 productores con una media de 400 hectáreas. De ahí hay gente que maneja 100 hectáreas y hasta gente que está manejando 2000. La modalidad de siembra, como se da casi a nivel país y es muy representativo, está en un 60-70% en campos netamente alquilados. Bueno, ya pasando un poco al primer tema es, primero, bueno, beneficios de sorgo en los establecimientos agrícolas. Primero voy a hacer un recuento de por qué la necesidad de siembras de gramíneas de verano, tanto sorgo como maíz, en la zona y cuál fue la necesidad de empezar a insertarlos dentro del sistema. La zona adquirió muy rápidamente la tecnología de siembra directa en el 93-94. En realidad los productores fueron pioneros en el sistema de producción sobre campos arrendados. Ya en esa época había gente, nosotros siempre decimos que hay una recolonización, o sea que hay gente que se fue del campo y gente que entró. La siembra directa enseguida, inmediatamente se manifestó y se masificó mucho en el sistema trigo-sojo, a partir de los años 96, 97 y 98. Primero tuvimos muchas mejoras en lo que es estructura, ya que veníamos de planteos netamente convencionales con movimiento de tierra. Y al insertarnos en el sistema de siembra directa empezamos a tener los primeros inconvenientes, más allá de las mejoras, que fueron las primeras compactaciones laminares, que en ese momento surgieron muy rápidamente. Para empezar a trabajar sobre ese tema de compactaciones laminares empezamos a implementar maíz de primera a partir del 2001-2002, con muchas desventajas. Primero, que era un cultivo que no estaba adaptado a la zona. Empezó a haber inestabilidad de rendimientos, hablábamos de rendimientos de 12.000 kilos y en años de mucha falta de humedad nos retrocedíamos a 4.000, 5.000 kilos. Entonces el sistema era muy poco rentable, además por los bajos precios de la época, y además estaba produciendo degradaciones químicas, le llamamos nosotros, porque era un cultivo de 6 meses al año, estábamos desaprovechando prácticamente 400 a 500 milímetros, y ese barrido de rastrojo y suelo producía en realidad, más que mejoras en los suelos, una gran degradación química. Entonces empezó a surgir la idea de necesidades de compactar los suelos y que el sistema siga siendo rentable. Se incorporó en este caso la rotación de trigo-sorgo de segunda. Empezamos a recibir datos de la zona sur de Córdoba, más precisamente de Marco Juárez. Con la implementación del sorgo de segunda empezamos a diluir los alquileres en soja de 12 meses, repartimos 6 en trigo y 6 en sorgo de segunda.
el sistema se torna mucho más rentable que un maíz de primera y se intensifica la rotación aprovechando los 950 milímetros del año. Los primeros lotes, como dije antes, empiezan a aparecer a partir de la campaña 2004-2005. Bueno, los grandes beneficios del sorgo de segunda: primero, una gran descompactación de los suelos, eliminando estructuras laminares, excelente cobertura superficial junto con el trigo, un sistema mucho más rentable para diluir los costos en alquileres de soja, y ahí empezamos a intensificar los sistemas, como le llamamos en esa época, a aprovechar en realidad los 1000 milímetros al año que disponemos anualmente. ¿Cuál es el modelo actual en donde insertamos al trigo sorgo en la zona centro de Santa Fe? La rotación actual que implementamos para los 50 productores es un 50% de trigo, un 40% de soja de primera, un 10% de girasol, sorgo de segunda participa en un 10% y maíz de segunda un 10%. O sea que esa superficie del 50% del trigo la disponemos en un 30% de soja de segunda y el resto, el 20%, lo repartimos entre sorgo de segunda y maíz de segunda. Por supuesto que hay gente que se adapta y se anima a hacer un 15-20% de sorgo de segunda y son los menos. Y hay desvío de productores donde no lo quieren hacer porque no se animan, porque desconfían del sistema, porque por ahí están en dudas con su rentabilidad. Y por otro lado hay gente que está participando también ya con un 15-20% de maíz de segunda. ¿Qué logramos con esta rotación actual? Es que el 30% del campo anualmente tenga un sistema radicular totalmente diferente a lo que es una soja y un trigo, una agresividad de raíz en un sistema en cabellera que trabaja en los 10-20 centímetros y ya no produce más esa compactación inicial que nos producía en la década del 90. Este 30% lo desparramamos entre sorgo de segunda, maíz de segunda y girasol. Pasamos ahora a ver los pilares fundamentales en el manejo del cultivo. Y básicamente lo que empezamos a implementarle cuando sembramos los primeros lotes es, primero, conocimiento y segundo, innovaciones. O sea, el sorgo de segunda, por lo menos en la zona nuestra, hay muy pocos datos disponibles, más en el año 2004 cuando iniciamos con este sistema. O sea que tuvimos que recurrir al tema de ingeniarnos, de diversificar, de poner conocimiento para ver cuáles empezaban a ser los resultados. Como pongo acá en la diapos, es aplicar tecnología de manejo de insumos similares a otros sistemas productivos. Empezamos a agarrar información de soja, de maíz, de girasol y empezamos a volcar directamente al sorgo de segunda. El primer gran impacto que hubo en el aumento de estabilidad del rendimiento del cultivo de sorgo de segunda fue correr la fecha que teníamos como sorgo de primera, que lo metíamos siempre en octubre, moverlos después del trigo a noviembre y diciembre como sorgo de segunda. Yo creo que ese fue el puntapié inicial de cómo fue adaptándose el sistema dentro de la zona. Ya pasando bien al sorgo de segunda y ya entrando al manejo, primero fecha de siembra, y ahí figura uso de sonda Divine para definir bien la época de siembra. Hoy contamos en la zona con un sistema de sonda que nos muestra continuamente la disponibilidad edáfica, sobre todo en los primeros 110 centímetros del suelo. La sonda trabaja dentro de un tubo de PVC que va hasta el 1,60 m, lo que nosotros más aprovechamos es el 1,10 m, y esto es el movimiento que produce el agua del suelo. Esto es lo que la sonda va verificando durante el ciclo. Es muy similar a un electrocardiograma. Fíjense que va mostrando los picos de baja. Acá es cuando el suelo se va quedando sin humedad y acá es cuando se va reponiendo. Para nosotros esto fue una herramienta fundamental porque empezamos a observar que cuando se levantaba el trigo y el perfil estaba bien cubierto, ya en capacidad de campo, con 150 milímetros podíamos empezar a sembrar los sorgos de segunda. Lo que toma la sonda, para describirla con más detalle, es agua total, después la transformamos en agua útil y como último dato es agua fácilmente disponible para el cultivo. Entonces,
con perfiles saturados a 110 centímetros, empezamos a sembrar los sorgos. La fecha va aproximadamente del 30 del 11 al 10 del 12 como fecha ideal. En esta fecha lo que logramos es optimizar el llenado de grano. Metemos una floración y llenado de grano a partir del 10-15 de febrero y lo trasladamos hasta todo marzo y logramos pesos de 1000 semillas de 34 gramos, que eso para el sorgo es un indicador que el trigo tiene un muy buen potencial de rendimiento. Aprovechamos óptima radiación solar y por supuesto menos riesgos de heladas tempranas de abril. Nuestra zona en un 30-40% de los años, a partir del 15-20 de abril, llegan las primeras heladas y si nosotros atrasamos la fecha del sorgo y la llegamos al 20 de diciembre, seguramente vamos a tener una baja de rendimiento por peso de 1000 semillas. ¿Qué nos permitió tener el conocimiento de la fecha óptima de sorgo de segunda? Empezar a interactuar, porque la primera pregunta que nos hacen los productores es ¿por qué no hacemos maíz de segunda? Y creemos, y hoy lo podemos reafirmar, que son dos cosas totalmente diferentes y que puede haber interacción entre los dos sistemas. ¿Por qué? Porque el sorgo de segunda se adapta muy bien a fechas tempranas después del trigo, del 30 del 11 al 10 del 12, mientras que el maíz de segunda lo debemos empezar a implementar las siembras a partir del 20 del 12 al 30 del 12. Con la época temprana del sorgo logramos, como dijimos antes, peso de 1000 semillas muy alto, y ahí logramos altos rendimientos. Y el maíz de segunda, la fecha óptima es a partir del 20 del 12, con eso tenemos mucho menos riesgo de estrés hídricos en febrero. Todos sabemos que si metemos el maíz de segunda en fechas muy tempranas, tipo 10, 15 de diciembre, en años buenos como este podemos lograr pesos de 1000 semillas muy altos que nos repercuten en altos rendimientos, pero por otro lado tenemos la posibilidad de un estrés térmico que todavía existe en la zona a partir del 10-15 de febrero en adelante. Entonces lo que logramos con la fecha del maíz de segunda del 20 del 12 es menor riesgo de estrés hídricos en los meses de febrero. La tendencia actual que manejamos con los técnicos del grupo es tratar de interactuar estas dos variables. En ambos casos logramos altos potenciales de rendimientos. Bueno, lo que es fertilización. Primero fue la gran falencia en los primeros años en el manejo de la fertilización del sorgo de segunda, primero porque faltaban datos y segundo por muy poca experiencia. Minimizábamos el impacto que teníamos de hacer dos gramíneas seguidas, sorgo sobre trigo. Ahí venían los primeros inconvenientes y las primeras disminuciones de rendimiento. En la actualidad tenemos prácticamente 3 pilares de fertilización en lo que es trigo sorgo de segunda. Son 3 estrategias diferentes. Por un lado lo que hacemos, y se los voy a nombrar rápidamente, después lo voy a aclarar más específicamente, es una fertilización fosforada en trigo pensando siempre en el sorgo que viene. Por otro lado es la fertilización nitrogenada en el sorgo de segunda, que es muy importante. Y por otro lado, que no le corresponde al sorgo, sí, pero sí para lo que viene, es la reposición de fósforo y azufre extraído en las rotaciones trigo-sorgo, pensando siempre en el cultivo de soja primera como sucesor. La primera estrategia es la de fertilizar con fósforo y azufre en trigo pensando en el sorgo. Lo que hacemos es, usamos una tabla de reposición, estimamos un rendimiento promedio del trigo en la zona que es de 3.300 kilos por hectárea, estimamos por tablas lo que es la extracción de fósforo y azufre y a partir de ahí diagramamos la reposición con mezcla de 20-20-14 que son 20 de nitrógeno, fósforo y azufre. Esta escala de rendimiento nos da que los valores para usar de la mezcla son mínimo 150 kilos por hectárea de arranque. Toda esta mezcla se incorpora en la siembra del trigo y lo que lo favorece es que en el inicio de la siembra de sorgo de segunda, todo lo que se llevó el trigo está disponible sí o sí en el suelo. La segunda estrategia de fertilización en sorgo es la parte nitrogenada que corresponde a partir de la siembra de sorgo. Hacemos 50-60 unidades de nitrógeno incorporándolo a 10 centímetros al costado de la línea. Y por otro lado planificamos en post de emergencia, P5, B6, 25 a 30 unidades de nitrógenos, que puede ser urea, UAN, lo que haga disponible en su momento.
Los objetivos a partir de estas últimas 2 campañas y en adelante va a ser aumentar esta fuente de nitrógeno en sorgo para empezar a tener techos de rendimientos mucho más elevados de los que venimos teniendo. Ya pasando a lo que es densidad de siembra, como dije en la primera parte, hay muy poca información, hay una necesidad importante de tener datos genuinos y zonales. Todo lo que es información de densidades de siembra en sorgo se remiten a muchos años atrás y está todo basado sobre sorgos de primera. Les voy a presentar 2 años de ensayo, 2012 y 2013, y después 2013-2014 con materiales de Advanta 114. En las 2 campañas trabajamos a distancia 52, con un nivel de plantas de 14 plantas y media, que nos repercuten en 270.000 plantas por hectáreas, y 9 plantas por metro lineal, que nos repercuten en 180.000 plantas por hectárea. Y ahí empiezan a surgir las primeras diferencias, prácticamente de un quintal a favor de las densidades más bajas, y en el 2013-2014 fue cuando más nos impactó la variable, que nos dio prácticamente 3 quintales más por hectárea. En el promedio de los últimos 2 años de ensayos nos está dando un 2,5% de diferencia a favor de densidades bajas. Esto es lo que remarcábamos antes. La última campaña, 2013-2014, la diferencia se extendió casi un 5% a las densidades más bajas. Para dar más detalles de la campaña 2012-2013 y seguir dando información sobre lo que es densidades de siembra, acá van algunos datos más. Acá hicimos unos ensayos comparando 2 híbridos, 314 y 123, con 2 variables, a 52 y a 42, pero a chorrillo, y distintas densidades de siembra, y siempre nos fue dando a favor densidades más bajas que las densidades más altas, tanto en 314 como en 123. Resumiendo lo que es densidades de siembra, el sorgo es un cultivo que tiene limitantes en densidades altas, eso lo venimos viendo y también los vemos en lotes comerciales a campo ya de los productores. Las plantas no deberían superar lo que es 190.000 plantas a cosecha por hectárea. Ya pasando a lo que es distancia de siembra, otro manejo interesante en lo que es el sorgo, lo empezamos a evaluar a partir del 2012-2013, siempre con la gente de Advanta. Esto es un ensayo que repetí antes del 2012-2013, donde poníamos variantes. Acá 3 variantes, 314, 123 y 114, con 2 variables de distancia de siembra y con 2 densidades distintas de siembra, y siempre a favor las densidades bajas. En este caso 2,2%, 5% y 5%. Como pongo abajo, en las 3 variantes de híbridos a 52 siempre se sacaron los mejores resultados con densidades mucho más bajas. Este es un ensayo de la última campaña, 2012-2013, sobre híbrido BDH 114 a 52 y a 42, y nos está dando una ganancia aproximada de 5 quintales, de 77 quintales por hectárea, con las densidades a 52 y con 72 quintales y medios con las densidades a 42 centímetros. Para ir resumiendo y concluyendo un poco el tema de densidades y plantas por hectáreas, creemos que la diferencia a favor de a 52 con respecto a 42 a chorrillo se debe a la irregularidad de la distribución de las plantas en este último sistema. Nosotros contamos con muy pocas sembradoras a 42 a placa, o sea que pasa por el tema de sembrar a chorrillo los sorgos de segunda. Y como segunda gran conclusión importante, el sorgo necesita una buena distribución espacial de las plantas. Es un cultivo que no compensa con nuevos macollos y panojas. Por eso que hoy no estamos recomendando achicar líneas de siembra con sembradoras de grano fino. Esto es para seguir certificando y verificando que el sorgo con siembras a 42, arrimando líneas y a chorrillos, no tiene ventajas, es más, tiene consecuencias de disminuciones de rendimiento en el cultivo. Esto es un recuento que hicimos con los técnicos que están en la parte de investigación y desarrollo. Lo que muestro acá
es tratar de relacionar plantas por metro lineal de todas las variedades que participaron dentro del ensayo, hacer el promedio y después contar el número de panojas por metro lineal. Y fíjense que en realidad es lo mismo, la misma cantidad de plantas nos repercute en la misma cantidad de panojas. Y lo que veíamos en las siembras A42 es que plantas juntas, muy juntas, producen panojas chicas y plantas espaciadas que quedan muy separadas del resto, que tampoco compensan con nuevos macollos y la panoja es prácticamente normal. La segunda conclusión importante de plantas por hectáreas es que sembradíos mayores a 190.000 plantas por hectárea, con buena distribución de semilla, no tienen repercusión en el rendimiento, es más, disminuyen el rendimiento por hectárea, que la velocidad de siembra no debe superar prácticamente de los 5 a 6 kilómetros por hora. Deberíamos hacer una implantación muy semejante a lo que es girasol y maíz, para darle la posibilidad al cultivo de expresar como corresponde las plantas por metro lineal y una buena distribución. Es una deuda pendiente para las próximas campañas seguir evaluando lo que es densidades y distancia de siembra, y lo que vamos a tratar de incursionar es en este sistema de sembrar a 52 y a 42, pero siempre trabajando con placas para ver realmente si ahí salta una gran diferencia de achicar líneas. Siguiendo con lo que es manejo, ahora nos toca con el tema de elección de híbridos y la incorporación de materiales de ciclos intermedios a cortos en los últimos años. Y primero voy a dar algunas explicaciones técnicas y teóricas. La técnica de sorgo de primera que sembramos en octubre, ya hace casi prácticamente 10 años, exigía híbridos, ciclos largos, aguantadores a la falta de agua y temperaturas extremas. Con este concepto, cuando iniciamos la siembra de sorgo de segunda en los años 2005 o 2004-2005, siempre apuntábamos a los mismos ciclos que usábamos anteriormente, buscando recuperación ante periodos de estrés hídricos. Dos conceptos importantes cambiaron el rumbo de este manejo. Primero, que en el doble cultivo, el más perjudicado es el que sucede, en este caso del sorgo de segunda. La siembra de cultivos de segunda, incluido el sorgo, exige materiales eficientes en el uso de agua edáfica. Se necesitan estructuras menos demandantes, menos tallos y hoja, mayor eficiencia en el llenado de grano, en lo que son los meses de febrero. Todo esto es totalmente diferente a lo que ocurre con los ciclos largos. En lo que nos fue pasando a medida que incursionamos en los sorgos de segunda con ciclos largos es que se nos iba la floración muy adelante, muy fin de febrero, y terminamos consiguiendo un peso de 1000 semillas muy por debajo de lo normal, y eso repercutía directamente en el rendimiento de los cultivos por hectárea. El funcionamiento, comportamiento de los ciclos cortos, hoy la ventaja que nos traen es que tienen muy pocas, si hablamos siempre de un 114, muy poca estructura, muy poca relación tallo-hoja, y eso nos incide directamente en el rendimiento. Evidentemente son muy eficientes en el uso del agua del suelo. A partir de la campaña 2011-2012 introducimos sorgo de ciclos de intermedio corto, como nombré antes, 123, 114, y a partir de esta campaña última incorporamos ADB 1100, con excelentes resultados. Ahora le paso datos zonales de las últimas 3 campañas. Campaña 2011-2012, con un año muy niña, con mucho estrés hídrico. Estos fueron los resultados, kilogramos por hectáreas, a la cabeza, en el techo, el Advanta 123 y 114, con rendimientos que nos sorprendieron por ser año niña, de 5.800 kilos y 5.700 respectivamente. Por debajo estuvieron los intermedios a largos. Una segunda campaña que evaluamos, 2012-2013, que fue un año neutro a niño, con excesos hídricos. Y siguieron los materiales de ciclos cortos, a la cabeza, con 64 quintales por hectárea, por arriba siempre de los ciclos más largos. En esta última campaña, que fue un año totalmente niño, este es un ensayo que montamos con Advanta, desde el tercer año que incorporamos los materiales en la zona, para evaluarlos y ver cómo se adaptan directamente a nuestra zona de asesoramiento. Me están saliendo un poco mal
distorsionados los cuadritos, pero lo que apunto a decir acá es que siguen saliendo a la cabeza los materiales cortos, 72 quintales y medio, lo que es 114. Acá hay algunos 314, que es algo más largo, 68 quintales, y Advanta 1200, que es un material nuevo, también se comporta muy bien y con algo más de potencial que el 314, pero siempre seguimos insistiendo y seguimos viendo que los materiales de ciclos cortos terminan rindiendo algo más. Ya haciendo un resumen de los últimos 3 años de ensayos, a partir del 2011-2012, y comparando ciclos intermedios a cortos versus ciclos intermedios a largos, tenemos que los cortos tienen una ventaja bastante apreciable de 63 quintales y medios versus 58 quintales y medios. 11% a favor de ciclos intermedios a corto. Conclusiones después de 3 años de ensayos. Primero lo que podemos verificar de los materiales de punta, de los sorgos de segunda, es la estabilidad y potencial de rendimiento de los materiales ante situaciones niños o niñas. Materiales precoces con comportamientos muy diferencial, altos potenciales de rendimiento, mucha eficiencia en el uso del agua, y esto es lo que vimos en años niña, con sequías, hay menos retención de panoja, se retiene mucho menos la floración, es como que el ciclo sigue su vía normal ante estrés hídrico, cosa que pasa totalmente lo contrario en los materiales más largos y terminamos con floraciones muy arriba en marzo. Esto es importante, en los ciclos cortos terminamos con menos volumen de materia seca a cosecha, favoreciendo la mejor implantación de lo que son los cultivos que le suceden como la soja de primera. Otra evaluación importante que hacemos con los ensayos es evaluar sanitariamente los diferentes materiales. Vemos que materiales experimentales que van a salir en los próximos años tienen muy buenos potenciales. Y como última conclusión es que la opción de sembrar el sorgo de segunda, noviembre y diciembre, traslada la floración a los meses de febrero, potenciando los ciclos cortos por su eficiencia en el uso de la radiación solar, reduciendo en esta época el rendimiento de los ciclos más largos. Es lo que hablamos primeramente, los ciclos más largos, sembrados en diciembre, tiran la floración muy arriba, fin de febrero, y terminamos tirando grano con baja radiación, con temperaturas más moderadas, y eso nos repercute directamente en el rendimiento. Perdón que siga insistiendo con ese tema, pero para el tema sorgo de segunda es un tema muy, muy fundamental. Ya pasando a lo que es el tema malezas, plagas y enfermedades, empezamos con maleza. Primero hay que elegir muy bien el lote, no podemos meter al sorgo de segunda en lotes que tenemos problemas de maleza, sobre todo lo que es tolerancia y resistencia. El tema anterior es un paso muy importante. Segundo, la competencia inicial que tenemos con el sorgo de segunda con las malezas nos obliga a que tengamos el lote limpio cuando iniciamos la siembra del cultivo. Tercero, el uso de antídotos en semilla para poder utilizar el acetoclor y atracina como residual, sobre todo el acetoclor, que nos permite competir mucho mejor con lo que son gramíneas anuales de verano. Tratar de empezar a achicar distancias de siembra, pero con sembradoras a placa, como hablamos anteriormente, para que la distribución no nos incida en el rendimiento y empezar a competir con las malezas. Y esta es una muy buena opción que va a salir a partir de estas campañas en adelante, que el sorgo de segunda va a empezar a competir mucho con lo que es tema yuyo colorado y otras malezas resistentes, posibilidad que no tenemos hoy por hoy con el tema de soja de primera y de segunda. Todo lo que es plaga. En los primeros años hemos tenido muchos problemas con gusanos alambre porque los sorgos no venían curados, hemos tenido que resembrar lotes. Cogollera, con el uso de insecticidas residuales, nos ha transmitido mucha seguridad en los últimos 3 o 4 años. Diatraea, y acá este es un punto importante, a partir del 2004-2005, cuando empezamos a implementar el sistema, empezamos a hacer un monitoreo intensivo de la plaga. Por un lado, con la captura de adultos con trampa de luz, por otro lado, monitoreando posturas para evaluar el momento de aplicación. Estas son gráficas anecdóticas que les paso de diferentes capturas de adultos, y fíjense cómo fue variando en 3 campañas 2011 y 2012, donde hemos tenido muchos problemas de diarrea en sorgo y donde tenemos estos picos de apariciones de adultos. Las últimas 2 campañas, las apariciones fueron muy esporádicas,
Combinando lo que es trampa de luz y monitoreo de posturas, y combinando con insecticidas residuales, hemos logrado disminuir el impacto de la plaga directamente sobre el rendimiento. Esto nos permite elevar mucho la rentabilidad. Los primeros años, y ya hablando de las campañas 2004-2005, tuvimos reducciones importantes de rendimiento en los cultivos por la incidencia de diatradía, por el quebrado. Terminamos con los cultivos prácticamente con el 50% del cultivo con panojas en el suelo. Ya pasando al tema enfermedades, y más precisamente lo que quiero mostrarles es, primero, los dos pilares más importantes. Primero es el monitoreo de enfermedades que estamos haciendo para decidir la aplicación de fungicidas foliares en hoja bandera, sobre todo para tizón y roya. Con roya hemos tenido muchos problemas en la campaña 2007-2008, donde nos ha disminuido los rendimientos de los cultivos de forma muy intensa. Y por otro lado, empezar a elegir híbridos hoy por hoy muy tolerantes, sobre todo a bacteriosis, donde no tenemos herramientas de aplicación. Esto es lo que mostramos en las últimas campañas, lo que pudimos evaluar y la importancia que tiene de evaluar materiales en las zonas de diferentes empresas. Nosotros prácticamente a cosecha lo que evaluamos, dividimos la estructura en dos estratos, un estrato superior y un estrato inferior, y lo que evaluamos son manchas foliares, y como resultado nos va mostrando que hay cultivares que son muy resistentes a lo que son manchas foliares, sobre todo lo que es roya y lo que es tizón. Acá lo que les muestro son dos materiales, BDH 314 y 1200 con muy buen comportamiento, y también 114 y 1100 como ciclos cortos. Fíjense, una incidencia solamente de un 30-45% en el estrato superior a fin de cosecha. Ya para ir tomando un poco los recaudos que tenemos que tener con el cultivo del sorgo de segunda, ¿qué recaudos deberemos adoptar? Primero comercialmente, y segundo, ¿qué reposición tenemos que hacer para el cultivo que le sucede? Ya entrando en la parte comercial, y creo que es la parte que hoy actualmente está más complicado el cultivo, hay que hacer dos tipos de hincapié. Primero, almacenamiento. Es un cultivo que hay que sacar sí o sí seco para no tener gastos de secadas extra. Tratar de conservarlos en el campo, en silos o silobolsas, para que no nos influya la estadía en el precio de comercialización. Meterlo en nuestro campo, ahí nos libera de paritarias, y tratar de manejar fletes diferidos fuera de cosecha, y también hacer hincapié en el tema de comisiones especiales con corredores. Todo esto hoy nos está dando que sobre un rendimiento de 7.000 kilos por hectárea podemos elevar la rentabilidad de cultivo en un 6%, y si lo trasladamos a dólares por hectárea nos repercute en un 49 dólares por hectárea. Segundo es el momento de venta. El sorgo, acá le muestro una gráfica, tiene una faceta en la comercialización muy parecida a lo que es girasol. Son dos commodities, yo diría que son muy especiales. Tienen momentos picos de precios en el año que hay que aprovechar. No es como la soja, que medianamente tenemos un precio estable, más allá de que tiene sus bajas, pero son cereales, tanto el sorgo como el girasol, que tiene su momento de pique, o de embarque por exportación, o por ventas anticipadas, pero básicamente lo que debemos movernos son en distintas épocas del año con buenos precios, y ahí la rentabilidad del sorgo cambia totalmente la ecuación. Como muestro acá en la gráfica, fíjense que el año pasado tuvimos picos de muy bajas precios, por debajo de los 800 pesos, y picos por arriba de los 1.200 pesos. Ahí es donde debemos definir la rentabilidad del sorgo. Por otro lado, el otro recaudo es empezar a reponer, sobre todo fósforo y azufre en la rotación. Lo que estamos viendo son deficiencias temporarias en los cultivos que le suceden, como es la soja de primera. Primera, porque hay una exportación de nutrientes. Fíjense que en un dato de 7.000 kilos por hectárea de sorgo estamos exportando prácticamente 43 kilos por hectárea de fósforo y 22 kilos por hectárea de azufre. Y segundo, hay una inmovilización temporaria en los rastrojos del trigo sorgo de segunda, que tarda en recuperarse en el suelo. Por eso que hay que empezar a implementar prácticas de reposición de nutrientes para los cultivos que le suceden.
En estos momentos lo estamos haciendo con Super Triple al voleo en el invierno para que la soja de primera empiece a recuperar nutrientes que le sacó el sorgo. Y para un futuro empezar a evaluar aplicaciones de fósforo líquido en los barbechos de invierno y microfertilizantes en la línea de siembra en el cultivo de soja. Ya para ir terminando con el tema, primero, ¿cuál es el potencial de crecimiento en la zona? ¿En qué hay que hacer hincapié? ¿En qué práctica de manejo? Primero, la selección del mejor híbrido. Esto hay que hacer un trabajo, como siempre decimos, de hormiga, que es lo que venimos haciendo en la soja, tratar de conseguir a través de ensayos zonales cuáles son el mejor ciclo que se comporta y dentro del ciclo cuál es el mejor híbrido. Por otro lado, seguir ajustando temas fertilización, que hoy por hoy en el combo trigo-soja, trigo-sorgo es lo más importante. Hacer mucho hincapié en el tema de densidad y distribución de semillas por hectárea. Y esto es un pedido un poco a las empresas de seguir trabajando en el mercado con híbridos resistentes a herbicidas postemergentes para empezar a tener mejores controles con malezas, sobre todo para gramíneas de veranos y algunas de hoja ancha que hoy nos podemos controlar. ¿Qué limita el potencial de rendimiento de los sorgos pensando en el futuro? Este es un ensayo que hicimos con Advanta en el 2012-2013. Por ahí no es un referente como sorgo de segunda porque la intención fue hacerlo sobre garbanzo. Ese fue un año con mucha lluvia y el garbanzo terminó rendiendo muy poco, prácticamente no se han cosechado. Entonces el sorgo de segunda lo insertamos prácticamente como sorgo de primera a fines de noviembre, pero con un potencial altísimo porque veníamos con el residual de nitrógeno de garbanzo más lo que le aportamos al sorgo de segunda. Pero lo más referente es que obtuvimos macros parcelas con 3,14 y a 52 prácticamente de 9.000 kilos por hectárea. Y esto nos está indicando que hoy por hoy todavía existe una brecha interesante entre la media de los rendimientos nacionales y zonales y el techo de rendimiento de los diferentes híbridos. Esto nos muestra que hay mucho para mejorar sobre el cultivo en sí. Otra pregunta que nos hacemos continuamente: ¿el cultivo es sustentable económicamente para las empresas agropecuarias? Estas son todas las preguntas que recibimos continuamente de los productores y los técnicos. Por un lado, como hicimos hincapié en los diapos anteriores, hay que defenderlo muy bien comercialmente, no es un cultivo commodity normal como la soja, hay que tener paciencia, hay que almacenarlo en el campo y tratar de aprovechar los embarques de exportación donde surgen precios interesantes, muchas veces por arriba del precio del maíz. Y por otro lado empezar a reconocerle nosotros le llamamos rentabilidad oculta, que es el beneficio que le trae a los sistemas que lo suceden. Sobre todo en fechas óptimas para los cultivos que suceden. Y yo voy a dar dos ejemplos que nos estuvieron pasando en los últimos meses, sobre todo en los meses de siembra de trigo, donde la secuencia sorgo de segunda, soja de primera y trigo nos dio sus ventajas en los meses de mayo. Tuvimos un mayo del 2014 con muy pocas lluvias y hubo sistemas que venían muy desprotegidos del suelo donde no se pudieron sembrar los trigos, y hoy por hoy esta secuencia pudimos implantarlo en fecha y ya estamos teniendo, por ejemplo, un baguetón se sembrado en fecha con 4 o 5 quintales más de rendimiento solamente por haber ganado en fechas de siembra. Y por otro lado, hoy tenemos lotes de girasol que estamos implantando en fecha óptimas de agosto sobre la secuencia donde participa directamente el sorgo de segunda. Ya para ir terminando, y esto es un poco de moraleja, primero, la vida te sorprende y emociona cuando los hijos te llegan de a 2. ¿Son los dos más grandes? Y sí, y el sorgo te deslumbra aplicando la innovación y conocimiento. Realmente es así.